8 de la mañana con 37 minutos. Nos viene la agenda económica, recibimos a Francisca Bahamondes. ¿Cómo estás, Fran? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fernando, Carola. Buen día también a todos quienes nos ven y nos escuchan a esta hora. Vamos a partir entonces con la revisión de las noticias económicas. Vamos a iniciar esta revisión con lo que fue el Hereda 2024, el Encuentro Regional de las Empresas, un evento que se llevó a cabo en la región del Biobío, específicamente en Concepción, que tuvo como participantes distintas autoridades de gobierno, también autoridades, gremios locales relacionados también a la economía. Una de ellas fue el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, que también se comentó acá durante la jornada de ayer, que había confirmado su asistencia a este evento de forma presencial, pero por razones obvias prefirió asistir de igual manera, pero de forma telemática. También ahí tuvo su intervención. Todo este evento tuvo como tema principal la situación difícil que está enfrentando la región del Biobío en cuanto a la economía. Sin ir más lejos, estuvimos hablando hace un tiempo también de lo que fue el cierre de la siderúrgica Huachipato, todo el impacto económico que tuvo ahí también por las personas que vieron ahí perdido sus empleos. Sin ir más lejos, también el año pasado vimos el cierre de Fanalosa, otra fábrica. La desindustrialización de la zona del Biobío. Pero con harto interés, Fran, de, digamos, lo público y lo privado, de potenciarla como un nuevo polo de innovación, porque tiene hartas ventajas comparativas. De todas maneras, de hecho, ese también fue uno de los puntos en los que fue bastante enfático el ministro Nicolás Grau, que también asistió a este evento. Él sí asistió de forma presencial. En el fondo acá todos los actores llegaron a la misma conclusión, lo que tú mencionabas recién, Carola, esto de potenciarlo como un polo industrial, de también ahí ver cuáles son las maneras de atacar estos problemas. Y el presidente Gabriel Boric, por ejemplo, también señalaba ahí que hay un compromiso de revertir en conjunto este declive del sector industrial en esta zona. Hay otro punto que también marcó esta jornada y tiene que ver con una manifestación que se dio también a horas de iniciado al inicio de este evento por parte de los gremios de las pescas. También lo pudimos revisar acá en CNN Chile Radio durante la jornada de ayer, y este hecho también tuvo eco luego de esta manifestación dentro de los mismos paneles de conversación en los que también participó el ministro Nicolás Grau y que fue emplazado directamente por parte de los gremios industriales, en particular por la ley de pesca, que busca la redistribución y el fraccionamiento de las cuotas de pesca entre los pescadores artesanales y los industriales. Acá una de las representantes de este gremio señalaba que si se aprueba tal como está ahora la ley, se estaría desmantelando la actividad pesquera en el sector, sería retroceder y desconocer también el desarrollo de esta actividad, y que sembraría incertidumbre en una región que, por lo que ya revisábamos anteriormente, está la incertidumbre reinante, podríamos decirlo, por la situación del sector industrial. Los quiero invitar entonces a ustedes y a quienes nos escuchan a esta hora que pasemos a revisar parte de las declaraciones de Macarena Cepeda. Ella es presidenta de los pescadores industriales de Biobío, quien emplazó, como ya lo decíamos, directamente al ministro Nicolás Grau por este proyecto de ley. Pasemos a revisar. Yo le quiero pedir humildemente, ministro, que piense en el bien de nuestra región. La región y el país que ustedes recibieron hace 2 años y medio no es el mismo de hoy. La región del Biobío sufre una emergencia socioeconómica que amerita reevaluar las prioridades. Y hoy día, ministro, yo le quiero pedir que no nos quite los patines. Y no pensando en nuestras empresas ni en sus dueños, sino que en los miles de trabajadores que como Margarita dependemos de la pesca industrial. Queremos reglas claras, certeza jurídica. Ahí escuchábamos entonces parte de esa Mira el intervención. emplazamiento. Sí, un emplazamiento bien sentido también. Sentido, aplomada y respetuosa, porque igual interpelaron a autoridad que está ahí, un ministro que está sentado, que quizás no venía preparado para eso, pero igual se dio bien. Claro, sí, fue en el marco del respeto, también teniendo en cuenta el tono de esta actividad. El ministro, como tú ya lo mencionabas, Carol, estaba ahí. De hecho, estaba escuchando directamente al emplazamiento de Macarena y lo respondió. Luego, cuando ya tuvo la oportunidad de hablar dentro de este foro de conversación que se dio después de las exposiciones individuales, y él fue también enfático en mencionar que la incertidumbre de la cual hablaba, por ejemplo, esta representante de los gremios, no la sembró solamente este proyecto de ley. Él habla también de las responsabilidades de los gobiernos anteriores, de las discusiones anteriores que también se han dado en esta materia, y también, obviamente, recalcó la importancia de seguir trabajando para llegar a soluciones razonables, decía él. Pasemos a revisar entonces parte de la respuesta del secretario de Estado. Las incertezas en la pesca no las creó nuestro proyecto de ley.
Quiero ser bien categórico en esto. Ustedes vean todas las campañas políticas que ha habido, de la izquierda, la centroizquierda, la derecha, de todos, desde el año 2012 hasta ahora. Todas han planteado reformas profundas en materia pesquera. El gobierno del expresidente Piñera, de hecho, proponía licitar el 100% de la cuota. Nosotros estamos haciendo algo más moderado. En la pesca lo que necesitamos son cambios para tener certezas. Y lo que nosotros vamos a hacer como gobierno es que vamos a hacer todo lo posible porque esos cambios sean razonables. Ahí escuchábamos entonces parte de las declaraciones que entregó el ministro Nicolás Grau en torno a esta actividad y también directamente respondiendo al emplazamiento que realizaban los gremios de la pesca industrial en este evento, el encuentro regional de empresas que se llevó a cabo, como lo decíamos, en la región del Biobío durante esta jornada de día martes, donde se habló también un punto importante que también surgió a raíz, por ejemplo, de lo que ocurrió con Huachipato, y es este plan de fortalecimiento industrial, y era lo que también hacía eco el ministro y las autoridades que estaban presentes, haciendo hincapié en la importancia entonces de trabajar de manera mancomunada para poder reimpulsar la inversión en la zona. También para uno de los puntos, por ejemplo, de este plan tiene que ver con aplicar ciertas medidas a los proveedores de la siderúrgica Huachipato, ahí también reafirmando o dándoles una especie de soporte a quienes se vieron justamente más perjudicados por el cierre de esta siderúrgica. Un tema que por supuesto vamos a seguir también revisando por la importancia que tiene y ver cómo se va fortaleciendo también las inversiones, no solamente en esta región, sino que también, por supuesto, a nivel nacional. Vamos a cambiar de tema, Carola Fernando, vamos a pasar a hablar de ISAPRES, porque le hemos seguido el pulso, podríamos decirlo de alguna manera, a la aplicación de la ley corta de ISAPRES. Ha tenido bastantes hitos, cada uno quizá un poco más complejo que el otro. A las personas igual les cuesta un poco entender también las implicancias de la aplicación de esta ley. Pero uno de los puntos que ha dado que hablar esta semana tiene que ver, como lo ven ahí en el generador de caracteres, con la fuga de los afiliados del sistema privado de salud. Una situación que durante el año 2023 fue mucho más intensa a raíz de lo que estaba ocurriendo. En ese entonces, ahora también se ha dado esta baja en los afiliados. En lo que va del 2024, cerca de 115.000 personas han dejado el sistema privado de salud. A raíz también un poco de la incertidumbre que puede existir con respecto a, por ejemplo, lo que tiene que ver con las devoluciones, todo este plan que tenían que presentar las ISAPRES, que hay que recordar que fue presentado por distintas aseguradoras, en algunas instancias fue rechazado por parte de la Superintendencia de Salud, tuvieron que ahí hacer modificaciones para poder recibir el visto bueno en el fondo por parte de la autoridad. Lo que supimos hace un par de meses, por ejemplo en septiembre, se aplicó, se realizó el ajuste de los planes al 7% de cotización legal, que era lo que estaba establecido de acuerdo a la ley, y también se comenzó a aplicar la tabla única de factores, una situación que se vio reflejada en algunos casos en bajas para los planes de ciertos afiliados, pero no en el caso de todos. Claro. Y lo que genera también preocupación es lo que se viene ahora, que tiene que ver con esta aplicación de la prima extraordinaria, que también estaba estipulado en la ley corta. Era uno de los puntos que fue autorizado por esta ley, el hecho de que las ISAPRES pudieran cobrar esta prima extraordinaria, un valor en el fondo para hacer frente a todos los desafíos y el funcionamiento del sistema en general. Queremos pasar a ahondar cuáles son las implicancias de los pasos que vienen ahora, ¿no? Como ya lo decíamos, le hemos venido siguiendo el paso. Faltan pasos todavía, aún estamos como un poco en la mitad del proceso. Así que para eso quiero invitarlos a que pasemos a tomar contacto a esta hora de la mañana con Héctor Sánchez. Él es ex superintendente de ISAPRES y es el actual director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Ustedes ya lo ven en pantalla. Héctor, muchas gracias por este contacto y por esta conversación con CNN Chile Radio. Hola Héctor, buenos días. Muy buenos días. Hola. Muy buenos días, Francisca, Fernando y Carola. Ya lo decíamos, Héctor, al inicio, le hemos venido siguiendo el paso a esta aplicación de la ley corta. Son distintos pasos, son distintos puntos que las personas se preguntan también en qué me beneficia, en qué me afecta. También lo podemos ver quizás reflejado en el número de personas que sigue fugándose, por decirlo así, del sistema privado de salud. Bajo tu percepción, Héctor, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas siguen tomando esta decisión? ¿Hay quizás alguna desconfianza en el sistema? Quizás la ley corta no ha sido un sinónimo de una estabilización del sistema privado. ¿Cómo lo ves tú? Mira, hasta el momento las personas que han dejado el sistema
básicamente lo han hecho por la inestabilidad del sistema y por el incremento del costo de los planes. Porque los planes, naturalmente, digamos, están en un valor bastante elevado. Ahora, se está generando la aplicación por parte de la ley corta, ya de ciertos ajustes que se están produciendo. El primer ajuste que tuvo un efecto sobre la cartera de afiliados fue que el 7% era la cotización mínima obligatoria y por lo tanto se dejaron de percibir excedentes. No es que haya subido el precio de los planes a las personas que tenían esa condición, fundamentalmente personas jóvenes, sino que sencillamente dejaron de percibir un excedente y ese excedente pasó a formar parte de su plan y las ISAPRES tuvieron que ajustar la cobertura de ese plan. Pero ahí se produjo un primer efecto. Si uno revisa quiénes fueron las personas que se han ido, fundamentalmente son personas que tienen las siguientes condiciones. Son personas generalmente, gente más joven, gente sana, sin preexistencia, y a continuación también se han ido grupos de familias grandes que consideran que el valor del plan es elevado. Y esto tiene que ver también con la situación laboral del país. Esto es cíclico también, por lo tanto también hay una situación de que cuando la situación laboral no es plena, se producen unas bajas y posteriormente la cartera se recupera. Pero el verdadero efecto lo vamos a empezar a vivir ahora, porque ahora en octubre, el día 25 de octubre, se nos comunica a todos los afiliados de que vamos a tener un reajuste extraordinario. Y ese reajuste extraordinario tiene como un techo un 10% del valor que tenía nuestro plan en julio del 2023. Antes que se produjeran las bajas por la aplicación del fallo GES, antes que se produjeran las bajas, ¿no es cierto?, por la aplicación de la tabla de riesgo. Por lo tanto, es un precio que podríamos considerar que era el mayor precio que tienen las personas respecto del precio que tienen hoy día. Y ese techo del 10%, y voy a colocar un ejemplo para que los televidentes puedan verlo. Ya, si un plan costaba 200.000 pesos, ese plan puede llegar a costar, máximo con los reajustes que se apliquen, hasta 220.000 pesos. Ese es el techo que se puso en la ley. ¿Esto qué significa en la práctica? Significa que los reajustes que se vayan a producir a partir del mes de diciembre, en términos concretos, se informa en octubre, se notifican en noviembre por parte de los empleadores y en diciembre se produce el efecto real en las rentas de los trabajadores. Y allí podríamos encontrarnos que los reajustes de precio respecto del precio actual que tiene la ISAPRE es bastante más del 10%. Claro, va a ser más de lo que... Claro, porque el techo está definido en función del mes de julio del 2023. Por lo tanto, si el precio de la persona hoy día es menor, ya, y se aplica ese ajuste, ya en definitiva vamos a tener que las personas podrían ver incrementado su precio entre un 15, un 20, un 25% del valor de su plan. Y eso va a producir los siguientes efectos, a lo menos dos, que son importantes, que están concadenados. El primero, que las personas nuevamente, los más jóvenes, los que tienen menos riesgo, los que tienen menos riesgo, la pregunta que se van a hacer es ¿por qué yo voy a pagar más? Si yo no uso el ISAPRE o yo la uso muy poco y me van a subir un 15, un 20% del valor de mi plan. Ya, primera pregunta. Y eso va a llevar a que las personas exploren alternativas. Y una de las alternativas que tienen es cambiarse de ISAPRE, otra alternativa es cambiarse de plan, o una tercera es sencillamente migrar a FONASA, que es la alternativa que los jóvenes están optando porque pueden comprar seguros complementarios por su cuenta. Claro, y ahí pueden y el segundo también... efecto, Te escuchamos. y el segundo efecto que se produce es que se produce una concentración de cartera de personas de mayor edad y de mayor costo. Y esto significa que hay una presión sobre el aumento de los costos, aumento sobre los precios, y el reajuste que tengamos en el año 2025 va a ser un reajuste mayor que el que se pudiera haber esperado. Entonces, nuevamente, se va a producir el mismo efecto, de que los jóvenes nuevamente se van a hacer la pregunta, ya o no van a ingresar a las ISAPRES o se van a retirar. Y eso lleva a un círculo vicioso que termina fundamentalmente probablemente termina con varias de las ISAPRES que actualmente están funcionando. Claro, son las
minutos. 8 de la mañana con 52 minutos. Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRES, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Héctor, justamente quería llevarlo a este punto de esta especie de círculo vicioso que se generaría entonces con que era justamente quizás una de las cosas que se quería evitar al crear la ley corta, quizás plantear un tipo de solución un poco más concreta, no solamente para el sistema, porque sabemos que el sistema está bien perjudicado, sino que también para los mismos beneficiados. ¿Cuál es quizás la visión o más bien cuál vendría siendo la salida a esta problemática? Porque en el fondo se plantea esta nueva ley corta que viene a plantear una solución, pero que en la práctica quizás no la está dando. Mira, la ley corta, hubo varios que señalamos en su minuto que era una mala ley. O sea, desde el momento uno, esta ley se sabía que iba a producir estos efectos, ¿ya? Y se pensó de que al producir un alivio ya transitorio de la situación financiera de la ISAPRE, la crisis se iba de alguna manera a resolver. Pero la verdad es que no, porque hay temas estructurales de la industria, ya que en definitiva no tienen control sobre los costos. El aumento de los costos en definitiva te genera aumento de los precios, indudablemente, ¿ya? Y por lo tanto era una situación que no se iba a resolver. ¿Cómo salir de esto? Ya no es fácil a esta altura, porque la ley corta ya es ley y se tiene que aplicar, sea buena, regular o mala, ya es ley, se tiene que aplicar, está basada en tres fallos de la Corte Suprema, y por lo tanto desde esa perspectiva tiene que seguir adelante. Y a continuación, ¿no es cierto?, nos encontramos frente a la situación de que podría haber una reforma más estructural de la ISAPRE. El gobierno acaba de enviar un proyecto ya de reforma de la ISAPRE, y este proyecto de reforma de la ISAPRE yo creo que en varios aspectos va en la línea correcta, en términos de generar un plan universal de salud que aumenta la transparencia. Segundo, eliminar la selección al ingreso, lo cual permite la libre movilidad de las personas. Y en tercer lugar, también elimina las tablas de riesgo. Y eso es tremendamente importante, porque Héctor, ya no hay discriminación. ¿Sí? Estamos conversando con Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRES y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. A ver, hay un tema que de repente puede ser difícil de entender. ¿Cómo se compatibiliza todo esto que usted está mencionando con la obligación que la Corte Suprema le dio a las ISAPRES de tener que devolver los excedentes? ¿Dónde entra todo eso? Mira, eso también va a entrar, porque eso todavía no está en aplicación. Ya eso se empieza a aplicar recién en el mes de diciembre de este año. ¿Ya? Y ahí supuestamente las ISAPRES deberían devolverle a algunas personas, no a todas, se habla de más o menos 500.000 a 600.000 contratos que serían personas que recibirían una devolución. ¿Quiénes recibirían devolución? Principalmente mujeres y personas de mayor edad. Sin embargo, la forma en la cual las ISAPRES van a devolver esos recursos ya son variadas. Hay ISAPRES que lo plantean que lo van a hacer en 13 años, ya en cuotas mensuales o en cuotas semestrales. Hay ISAPRES que están planteando un pronto pago con descuento, ¿ya? Y hay ISAPRES que en definitiva también buscarían mecanismos de incorporar los excedentes para entregarlo como beneficio. Por lo tanto, el efecto de lo que eso vaya a suceder va a afectar a un grupo, que es justamente el grupo que se va a quedar en las ISAPRES aunque le suban el precio, ¿ya? Y que ese precio compense en parte esta devolución. Pero los jóvenes no van a recibir la devolución. Los jóvenes lo único que van a recibir es una notificación de que les sube el precio. Por lo tanto, el problema está ahí, de que en definitiva son esos grupos los que en definitiva terminan abandonando la ISAPRE, y los que se van a quedar son las personas de mayor gasto, de mayor costo y por lo tanto con presión a los precios. Y eso es, como decías, el círculo vicioso que al final termina, ¿no es cierto?, con una crisis mayor. Por eso que yo señalaba que la reforma más estructural que está planteando el gobierno podría dar una salida. Ya indudablemente hoy día se está discutiendo si acaso va o no con fondo compensatorio por riesgo para evitar la selección adversa, pero es un tema que está en discusión porque no va en el proyecto y vamos a ver si acaso en el Parlamento se va a incorporar alguna solución.
Sí, ahora, esto, yo le entiendo toda la explicación que usted dio, pero yo creo que mucha gente va a básicamente pensar, a ver, están pidiéndome que pague más caro para que me devuelvan lo que me quitaron y que la Corte Suprema dice que hay que devolverlo entero. Desde ese punto de vista, ¿voy a ser yo el que me devuelva la misma plata? Tal cual, tal cual. Y eso es lo malo que tiene la ley, porque en definitiva la ley cometió el grave error, a mi juicio, de que para poder cumplir los fallos le traspasó a las personas la responsabilidad del financiamiento. Héctor, y eso es así. Sí, totalmente. Héctor Sánchez es ex superintendente de ISAPRE, director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, pero en la tramitación todos vimos cómo las ISAPRE decían que, o sea, esta decisión se toma para capitalizarlas respecto de una crisis de insolvencia inminente. Fue también una especie de presión que hubo ahí para hacer este doble juego, ¿cierto? Y la pregunta ahí, y se lo preguntaba a otro entrevistado que tuvimos, Héctor, y quisiera saber cuál es su opinión, es cuál es el verdadero patrimonio de las ISAPRES, que sabemos que también tienen integración vertical, tienen otros negocios vinculados a la salud, tienen negocios inmobiliarios, tienen clínicas, tienen centros de salud de otro tipo. Entonces, ¿no habría que calcular sobre el patrimonio total de las empresas y no solamente sobre las platas vinculadas a el seguro privado de salud, la ISAPRE propiamente? Aquí hay que separar dos cosas. Uno, las ISAPRES son de giro único. Por lo tanto, las ISAPRES no tienen clínicas. Ya las ISAPRES, pero los grupos que son los propietarios, a eso me refiero. No, por eso que digo que hay que separar. Ya las ISAPRES no tienen inversiones. Los dueños de las ISAPRES ya también en algunos casos son dueños de inversiones y, como usted señala, inmobiliarias e inversiones en clínicas. Pero la que quebraría no es el grupo, la que quebraría es la ISAPRE, si es que la situación financiera no se estabiliza. Y si esa situación se da, ya las empresas vinculadas a clínicas o empresas inmobiliarias o lo que sea, digamos, van a seguir funcionando. ¿Ya? Y van a seguir funcionando, pero no la ISAPRE propiamente tal. Y uno está afiliado a una ISAPRE, no está afiliada al grupo económico. Por lo tanto, desde esa perspectiva, quedamos a la merced de que el grupo económico haga o no inversiones adicionales. Claro. Y si decide no hacer inversiones adicionales, como es el caso, por ejemplo, de Banmédica, ya el grupo United Health Group, que decidió irse del país, ya en definitiva la situación queda, yo diría, queda comillas, ya a riesgo de los afiliados. Y esa situación es la más delicada, fatal, a mi juicio. Por eso que yo señalé que la ley no es una buena ley, porque en el fondo no dejó protegido a los trabajadores, a los afiliados a las ISAPRE. Claro, y esa es la situación más compleja. En ese contexto, entonces, hay que quedar atentos a cómo se va desenvolviendo este nuevo proyecto, que quizá busca esta reforma un poco más integral y ver qué es lo que sale de ahí, también ver lo que sale de esa discusión. Héctor Sánchez, ex superintendente de ISAPRES y director del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por esta conversación y este contacto a esta hora acá en CNN Chile Radio. Gracias, Muy Héctor. Buenos días, un placer saludarlo. Buenos días. 9 de la mañana con 1 minuto. Nos queda un temita más para antes de finalizar esta revisión de noticias, y tiene que ver con las proyecciones que realizó el Fondo Monetario Internacional, las perspectivas de crecimiento y también de inflación para nuestro país. Esta información se dio a conocer durante la jornada también de este martes en el informe Panorama Económico Mundial que suele elaborar esta entidad, y en la que se proyecta que el Producto Interno Bruto, el PIB de nuestro país, crecería en torno a 2,5% este año 2024. Esto significa un ajuste al alza desde el 2% que había hecho la misma entidad en el informe elaborado en abril de este año. Ahí hubo una modificación, entonces un ajuste al alza en cuanto a la perspectiva de crecimiento para este año. Pero en paralelo, el Fondo Monetario Internacional moderó levemente su pronóstico de crecimiento para el año 2025 en ese sentido. Lo bajó levemente porque antes había dicho que íbamos a crecer 2,5% el año 2025 y ahora lo bajó a 2,4%. Moderó un poquito ahí la perspectiva de crecimiento. Estas perspectivas que se dieron a conocer durante esta jornada van en línea, podríamos decirlo, con lo que informó el Banco Mundial también hace un par de días, hace un par de semanas,
que también corresponde a un alza del Producto Interno Bruto de 2,5% durante este año 2024 y 2,2% para el 2025. Ya en cuanto a lo que tiene que ver con la inflación, el FMI elevó su proyección para Chile, la que había hecho al principio se ubicaba en 3,2 y la elevó a 3,9%. Acá también se han hecho algunos ajustes al alza, algunos actores también nacionales en relación a cuánto va a ser la inflación total de nuestro país para este año. Así que ahí también entonces quedamos atentos a cómo se va desenvolviendo. Aún queda poquito de año, nos quedan 2 meses para ver cómo cerramos entonces las cifras en términos económicos acá en nuestro país. Carola Fernanda. Muchas gracias, Francisca Bahamondes, con la agenda económica de hoy. Muy buenos días. Buen día, que estén bien. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.